Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por asistir al seminario del día de hoy. Mi nombre es César Maya. Soy capacitador del área de capacitación técnica de Resideo para México y Latinoamérica. Llevo ya 6 años con Resideo y era originalmente representante de soporte técnico, primero el área de confort y después de seguridad, para luego pasar al área de capacitación técnica. Y hoy vamos a hablar, como lo mencionaba en ese momento, acerca de las soluciones Resideo para los sistemas de fan and coil. Son varios, de hecho, son bastantes soluciones en general, son múltiples dispositivos que nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario en cuanto a confort y por supuesto también para los dueños, pues nos generan bastantes ahorros, así como también nos permiten que el sistema funcione eficientemente en un tiempo, am, vamos a decir, constante. Solo permítanme aquí un segundito que acabo de notar un pequeño error con un detallito aquí. Ay, ¿qué pasó? Que no sé por qué. Me disculpo, pequeño inconveniente técnico. Ay, no puede ser. Ahí está. Bueno, parece que no. No lo para. Ok. En todo caso, antes de comenzar un pequeño disclaimer por parte de Resido, este entrenamiento no pretende reemplazar las instrucciones oficiales que se encuentran en nuestros manuales de instalación. Siempre que requiramos algún tipo de soporte técnico o algo de guía al respecto, siempre sugerimos primero ir a los manuales de instalación que pueden encontrar en algunos sitios web que les voy a mostrar y también a través de los teléfonos de soporte técnico que les vamos a compartir al final de la presentación. En todo caso, vamos a empezar primero que nada con qué son los sistemas Fan and Coil en caso de que no los conozcan del todo o si los conocen bien, bueno, esto les va a resultar familiar y sencillo. Primero que nada, los sistemas hidrónicos son sistemas que nos ayudan específicamente en el caso de sistemas de aire acondicionado, hacen exactamente la misma función, que es mover el calor de un punto a otro. Si esto no lo entendíamos bien anteriormente o si simplemente lo vemos como una máquina que avienta aire frío o avienta aire caliente, lo podemos llevar un poco más allá si lo pensamos como es una máquina de movimiento de energía térmica. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en termodinámica, lo que hacemos es mover el calor de un punto a otro. Si queremos calentar un cuarto, lo que hacemos es calentar el aire o llevar el calor de un punto a otro para calentar ese cuarto. Es decir, si por ejemplo queremos utilizar un sistema de aire forzado, vamos a calentar el aire y lo vamos a llevar a ese cuarto y cuando se enfríe lo vamos a regresar a calentar a un horno casi siempre. Si se trata de un sistema hidrónico, vamos entonces a calentar el agua para llevar esa agua hasta algún cuarto, por ejemplo, un cuarto de hotel. Ahí vamos a empujar aire a través de una bobina justamente para poder calentar ese aire y que éste se distribuya en el cuarto y así podamos estar transportando el calor. Si lo queremos ver de la forma inversa, es decir, si queremos, entre comillas, arrojar aire frío o enfriar un cuarto, vamos a hacer la operación contraria. Vamos a tomar el calor que se encuentra en el cuarto, lo vamos a jalar hacia la unidad manejadora de aire o hacia la bobina para que ese calor después sea transportado ahora hacia un lugar donde se pueda extraer en algún otro lugar. Eso es básicamente lo que hace un sistema de aire acondicionado hidráulico. Y su función, por supuesto, pues se basa específicamente en agua, que nos ayuda a que el sistema funcione de una forma muchísimo más eficiente y eficaz de lo que muchos pensarían. Aunque existe la creencia de que esto es un mal gasto del recurso, no viene a ser el caso, ya que se trata siempre de sistemas de circuitos de agua cerrada. Si vamos a utilizar sistemas hidráulicos de aire frío, pues utilizamos plantas tratadoras de aire o chillers que se encargan de realizar el enfriamiento del agua. Si vamos a utilizar un sistema de calor, pues utilizamos un sistema de aire, perdón, de calderas casi siempre. Tiene múltiples ventajas, entre estas, pues el sistema hidráulico se integra muy fácilmente con el resto de los sistemas, como
como los radiantes, de inducción y de barras frías, son especialmente adecuados en aplicaciones con un elevado nivel de exigencia como quirófanos o lugares donde se elaboran alimentos en centros comerciales, hoteles, etcétera. También son los más conocidos y consolidados en los sistemas de climatización, los que nos facilitan muchísimo el diseño, instalación y mantenimiento. De hecho, si lo comparamos, por ejemplo, con los sistemas de aire forzado, los sistemas de aire forzado son extremadamente ineficientes contra los sistemas hidrónicos, aunque de alguna u otra forma el aislamiento en los distintos edificios pues causa que no lo podamos usar igual en todas las aplicaciones, entre algunos otros detalles que tenemos por ahí. También, bueno, el fluido vector pues es agua. Está pasando aquí. Algo raro. Ok. El fluido vector es agua, lo que nos garantiza la seguridad y el respeto por el medio ambiente y también nos facilita el mantenimiento, además de que no existe ninguna limitación en la longitud o altura de los tubos, de hecho nos da ventajas. Si necesitamos expandir el agua un poquito más allá, lo único que tenemos que hacer es utilizar alguna bomba recirculadora en ciertos puntos y los sistemas nos garantizan una elevada eficiencia energética que se consigue con las unidades de tratamiento de aire y o bombas de calor que se pueden llegar a aplicar en estos sistemas. En el caso de los sistemas de residuo específicamente, nosotros les ofrecemos una amplia variedad en cuanto a los controles y distintos accesorios que pueden utilizar en todos estos sistemas, tanto de enfriamiento como de calefacción. En el diagrama que ustedes pueden ver aquí, podemos ver varios de estos componentes. Entre ellos están las válvulas de zona, también las válvulas eliminadoras de aire, las válvulas de balanceo dinámico y estático. Por ahí tenemos algunos controles de termostatos, entre algunos otros dispositivos que nos vamos a encontrar. Y entre estos, bueno, les mencionábamos justamente, vamos a hablar hoy específicamente de los sistemas de fan and coil, que nosotros buscamos darles como tal prácticamente todas las soluciones disponibles detrás de bambalinas, digamos, o específicamente los distintos dispositivos que pudiesen llegar a utilizar en el sistema. Ahora, ¿cómo funciona un sistema en fan and coil? En caso de que no lo conozcamos apropiadamente, puede ser que lo instalemos, pero no sepamos exactamente qué haga, aunque lo veamos funcionar. Y es que si lo conocemos un poquito más a fondo, pues resulta más sencillo el poder darle mantenimiento y también saber el qué pudiese no funcionar adecuadamente. El funcionamiento es muy sencillo. Básicamente, cuando lo encendemos o cuando, por ejemplo, queremos enfriar un cuarto, decíamos, vamos a tomar aire que va a ser jalado por la parte de abajo, específicamente va a ser aspirado por un ventilador, esa es la parte de fan. Luego este aire va a atravesar un filtro. Una vez que este filtro es atravesado, pues el mismo aire es impulsado hacia arriba por el mismo ventilador para después atravesar un radiador o una bobina donde existe agua caliente o fría. Si vamos a hacer un enfriamiento, pues vamos entonces a pasar aire, en este caso agua helada específicamente a través de esta tubería. Una vez que pasa el aire a través de este punto, pues entonces se enfría a una temperatura mucho menor a donde había pasado originalmente. El calor, perdón, es absorbido por el agua y entonces se sale enfriado ahora en la parte superior. Así es como funciona un sistema de fan and coil. Y estos sistemas, aunque se ven como sistemas sencillos, en algunos casos se pueden aplicar en múltiples tipos de instalaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema fan and coil bastante grande con sus válvulas de balanceo y también de zona. Y en este caso, como un sistema centralizado, pues se puede aplicar a toda una oficina. Algo que típicamente se haría con un cuarto de horno, literalmente, así muy, muy grandote. Esto lo podemos lograr exactamente igual con las tuberías y con la unidad de fan and coil. Tiene sus ventajas y desventajas con respecto al otro tipo de sistema. Por ejemplo, el tipo de ductos que se tienen que utilizar no pueden ser los mismos. Necesitas la tubería forzosamente que ya esté previamente instalada en el edificio y si no, pues se tienen que realizar ciertas modificaciones en algunos casos. Y pues para poder controlar todo este sistema vamos a necesitar un termostato. Sabiendo que tenemos el control del ventilador y el control de la válvula, entonces sabemos que lo único que tenemos que controlar son estos dos dispositivos. Y eso nos lleva justamente a entender qué es un termostato. Bueno, los termostatos, si también en algunos casos no lo sabemos explicar muy bien, son como los controles remotos de las televisiones. No es un dispositivo que nos va a dar ni calor ni frío. Para eso pues tenemos el sistema de aire acondicionado específicamente, o en este caso el fan and coil. El termostato como tal es como un switch, como un apagador, que nos va a ayudar a controlar qué y cuándo se está encendiendo y cuándo es que se está apagando. ¿Cómo funciona? Bueno, si por ejemplo nosotros queremos aplicar el ventilador, si lo tuviéramos de forma manual, vamos a encender entonces un switch que diga ventilador y se prende el ventilador. Y luego nos empieza a dar un poco de calor, queremos que haga frío, entonces vamos a encender la válvula de agua helada y va a empezar a circular el agua a través de la unidad de fan and coil y empieza a distribuir aire frío a través del sistema.
Ya cuando nosotros nos cansamos de que haga tanto frío, pues podemos ir y apagar ya sea los dos dispositivos a la par o solamente el sistema de frío. Y eso suena más o menos cómodo, pero no es precisamente lo más ideal, porque no queremos que una persona vaya constantemente a encender y apagar el sistema porque pueden existir múltiples daños. Para eso, mejor vamos a utilizar un termostato que se va a encargar de hacer estas tareas por nosotros. Nosotros vamos a colocar una temperatura, vamos a decir una temperatura de unos 22 grados centígrados, por ejemplo, que es de lo más cómodo que hay en general. Y el termostato, al sentir que la temperatura está por debajo de los 22 grados centígrados, entonces va a encender el sistema de calor. A menos de que lo tengamos en modo frío, pues lo hace de forma inversa. Y conforme se va acercando la temperatura, o mejor dicho, ya una vez que llega a cierta temperatura, él mismo va a determinar cuándo es que se tiene que apagar este sistema. Así es como operaría el termostato en general. Y operan exactamente igual todos los termostatos, independientemente de qué tipo de sistema estemos utilizando, ya sean los de aire forzado o los sistemas hidrónicos. Que entre estos dos justamente tenemos aquí el día de hoy los sistemas hidrónicos, más específicamente para sistemas de fan and coil. Empezamos primero con los termostatos Halo y los termostatos Orbi. Estos sistemas de fan and coil específicamente, o bueno, los termostatos, trabajan con solamente dos cosas, el ventilador y también la bomba de circulación. Si quisiéramos nosotros aplicarlo en otro tipo de dispositivo, por ejemplo, en un radiador que también sea de agua, se puede utilizar exactamente igual, siempre y cuando pues estemos utilizando en este caso los contactos específicamente para la válvula. Y como les mencionaba, hay dos termostatos específicamente que se utilizan para los sistemas de fan and coil. Son los termostatos Orchid y los termostatos Halo. Los termostatos Orchid particularmente son la línea no programable de voltaje de 120 volts a 220 como máximo, 50 o 60 Hz para aplicaciones de agua caliente o agua helada. Estos termostatos de nuevo son termostatos no programables, de tal manera que no podemos nosotros programar próximo encendido o nada más. Podemos programar, por ejemplo, por ahí un timer que se apague después de tanto tiempo y solamente eso. Son de señal de encendido y apagado, o si no, también de señal flotante desde 0 hasta 10 volts, dependiendo de si tenemos por ahí una válvula que se habla en puntos intermedios. Tiene su estática de 12 colores disponibles, todos los colores que vemos aquí en pantalla, y la interfase es de display digital con botones. Es una pantalla bastante grande y tenemos los botones en la parte de abajo para poder manipularlo. Los termostatos Orchid particularmente vienen dos tipos de variaciones para voltaje específicamente, cada uno también con dos tipos de modelos distintos. Están las aplicaciones de 110 a 230 volts de encendido y apagado, en cuyo caso tenemos los modelos Orchid 1 y Orchid 3. Y los modelos de 24 volts modulantes de 24 volts son los Orchid 3, nada más el TF 243 específicamente. Entre estos dos, si nosotros quisiéramos utilizar una aplicación para un Building Management System, para un software BMS que nos ayude a utilizar no solamente el sistema de aire acondicionado, sino también incluimos por ahí los sistemas de automatización de luces, las persianas, las válvulas de gas, por ejemplo, las válvulas de suministro de agua, los sistemas de seguridad, etcétera. Estos los podemos conectar también a través de los sistemas Modbus o incluso a través de las series BACnet. Y para esto tenemos también ambas soluciones disponibles en ambos tipos de voltajes en caso de que quieran utilizarlo en cualquiera de los dos. Entre las distintas funciones, bueno, estos termostatos hacen enfriamiento por etapas, dependiendo de cuál sea la temperatura que tengamos con respecto a la que nosotros estamos colocando. Es decir, si tenemos una diferencia, digamos, de unos 4 grados centígrados o 12 grados centígrados, por ejemplo, va a encender una velocidad del ventilador, así como también una potencia de salida de frío o de calor mayor para llegar al punto deseado en un tiempo menor. Y conforme nos vamos acercando a ese punto, digamos, no intermedio, pero sí muy bajo con respecto a la temperatura que estamos colocando, baja tanto la velocidad del ventilador como la exigencia de agua fría o agua caliente, y así podemos mantener la temperatura lo más estable posible, gastando menos energía y también pues manteniendo la temperatura de confort. En el caso de las aplicaciones de calor específicamente, cuando tenemos por ahí los edificios con ciertas alturas, llegan a temperaturas extremadamente bajas en algunos casos y ahora con el clima cada vez más bajo, pues resulta muchísimo más fácil. Una vez que llegamos por ahí a los 3 grados centígrados aproximadamente, se encienda o no el sistema de calefacción, los termostatos se encargan de encender automáticamente también el modo de calefacción, de tal manera que pueden permitir al líquido ahora caliente en este caso, circular a través de las tuberías para evitar daños en el propio sistema.
Tienen también su modo de ahorro de energía, de tal manera que podemos nosotros activarlo y desactivarlo con contacto seco o con lectores de tarjeta. Tienen también su inicio aleatorio, que en caso de que exista alguna falla eléctrica masiva en todo un edificio, y es que en algunos casos no lo pensamos adecuadamente, como si se va la luz en un edificio de 300 habitaciones, por ejemplo, vamos a tener unos 150 usuarios que no están cómodos X cantidad de tiempo, y en cuanto regresa la luz queremos que todos se encuentren cómodos a la brevedad. Sí, no. Queremos que sí se encuentren cómodos a la brevedad, pero también queremos que nuestros sistemas eléctricos no vuelvan a fallar debido a la enorme descarga eléctrica que se va, mejor dicho, a la enorme demanda eléctrica que van a exigir ahora 150 equipos operando a la par. Para evitar eso, todos los termostatos tienen un inicio aleatorio completamente al azar que causa que algunos termostatos inicien antes y otros después, y así evitamos la demanda energética enorme que encontraríamos en un sistema normal. Y así vamos haciendo que el sistema vaya reiniciando todo de forma gradual. También utilizan un control de ventilador automático, que de igual manera, así como hace el enfriamiento por etapas y la calefacción por etapas, va a determinar después de un cierto tiempo qué tan rápido tendría que encender el ventilador para evitar que se utilice demasiada energía conforme nos vamos acercando más a la temperatura deseada. Y también se puede programar por ciclos por hora para que el propio termostato pues haga una cierta recirculación de aire cada cierto tiempo y así también mantener la temperatura lo más estable posible. Tiene también su modo ventilación que permite que el termostato opere solamente con el ventilador. Nos muestra, por supuesto, la temperatura en pantalla. Tiene también la posibilidad de bloquear el teclado, ya sea total o parcialmente, dependiendo de qué sea lo que le queramos dar en usos a los usuarios. En algunos casos, se bloquea para que solamente se pueda controlar la temperatura, en otros que se pueda controlar la temperatura y los modos. En algunos casos, como en el caso de los lobbies, se busca que no haya ningún tipo de movimiento, a menos de que una persona haga el movimiento de forma remota o lo haga con un cierto permiso especial. También tiene iluminación de fondo. Una vez que presionamos alguno de los botones, este nos va a permitir encender la pantalla durante aproximadamente unos 60 segundos y posteriormente se va a apagar. Tiene también su modo confort, en cuyo caso nosotros podemos colocar solamente la temperatura y el termostato se encarga del resto de controlar tanto la velocidad del ventilador como también la temperatura en general, cómo es que va a manejar las etapas de enfriamiento o de calefacción y por supuesto el tiempo o timer como máximo de apagado automático. Que como tal, estos termostatos de nuevo se consideran no programables, ya que no podemos programar horarios específicos para que se pueda volver a encender el sistema. Hay dos versiones específicamente, el ORCID 1 y el ORCID 3. Esencialmente hacen lo mismo, tienen más o menos las mismas funciones. La diferencia es que el ORCID 1, que cuenta con todas estas características, no cuenta con las terminales para sensores remotos que el ORCID 3 sí tiene. ¿Dónde pudiésemos utilizar un sensor remoto? Bueno, específicamente en las aplicaciones hoteleras es muy común y a mí me ha tocado verlo muchísimas veces cuando me toca visitar alguno que otro estado por ahí para dar este tipo de capacitaciones, pero presenciales, que tenemos el termostato en la entrada al lado de los switches de apagado o bueno, de encendido y apagado y las luces. Y como el termostato se encuentra ahí con sus termistor adentro, al momento en el que encendemos el modo frío, el frío da con todo hacia donde está el cuarto, pero nunca llega al termostato. Entonces el termostato jamás siente el cambio de temperatura que pudiésemos tener precisamente en el cuarto. Y esto causa pues que el usuario no se moleste o se moleste, pero pues se sienta incómodo hasta cierto punto y vaya y apague el termostato de forma manual, cosa que no tendría por qué ser. Para evitar eso, pues podemos utilizar justamente el sensor remoto de tal manera que colocamos el sensor hacia donde vamos a tener la lectura de temperatura, es decir, hacia donde se encuentra el cuarto, y el control lo dejamos en la entrada como haríamos en una instalación. Si vamos a utilizar un BMS particularmente, podemos utilizar los sistemas BACnet o Modbus. BACnet es de hecho el más utilizado y consolidado por código libre y por utilizar BACnet IP en general en sistemas de red. Pues no grande, pero sí es local finalmente, que nos ayuda a tener un control preciso de la energía por medio de los softwares de administración, nos da una gestión unificada para todos los sistemas y nos ayuda a prolongar la vida del equipo. Así también, de forma remota, sin necesidad de ir directamente al equipo, podemos nosotros limitar la utilización de energía para que los usuarios sigan estando cómodos y de todas maneras también mantener los niveles de utilización de energía al mínimo. Todos estos son los termostatos ORCID. Y después tenemos los termostatos Halo. Los termostatos Halo, a diferencia de los termostatos ORCID, son un poquito más familiares en general,
podemos ver aquí tenemos la interfaz también de botones y pantalla grande, aunque en este caso tenemos los botones a los lados. Los botones de control de temperatura están del lado derecho y los botones de control del ventilador, de encendido o apagado del sistema y de cambio de modo se encuentran del lado izquierdo. Son para aplicaciones de 24, 120, 220 volts a 50 o 60 Hz, también para fan and coil de agua helada o agua caliente. También son de señal de control de encendido o apagado o los modelos especiales modulantes de 0 hasta 10 volts con su interfaz de, display digital LCD, perdón, verde o azul. El verde es el más común, de hecho, más que nada porque la mayoría de los termostatos que aparecen en el mercado latinoamericano, pues casi todos son de color verde, entonces es el más popular. Su rango de set point o de temperatura a poderse colocar es desde los 10 grados centígrados hasta los 32 grados centígrados y pues las pantallas vienen en color verde o azul. Ambos modelos, por cierto, aunque aquí no los presento, vienen también en color, perdón, en modelo vertical u horizontal. Si queremos un horizontal verde, está disponible. Si queremos un vertical azul, también está disponible. Son de diseño delgado y de instalación directa en cajas de 86 por 86 milímetros o en cajas de 2 por 4 pulgadas eléctricas, igual que como haríamos de hecho con los termostatos de Orchid, con la diferencia de que la conexión a Orchid es un poquito diferente. Estos también tienen prácticamente las mismas características, nos ayudan con el control automático y el modo confort, nos ayudan también a controlar la ventilación, el ventilador, perdón, de forma manual o automática, exactamente de la misma manera, dependiendo de qué tan lejos nos encontremos de la temperatura deseada. Nos ayudan también con la protección de congelamiento, también hacen inicio aleatorio, por supuesto. Nos ayudan también por ahí con los límites de operación, si es que queremos limitar las temperaturas de control para evitar el exceso de uso de energía eléctrica. Nos muestra, por supuesto, la pantalla, la temperatura en pantalla, perdón. Nos ayuda con el control automático. Hay aplicaciones, a diferencia de los Orchid, en el caso de los Halo, si tenemos aplicaciones para 2 o 4 tubos, que en caso de que alguien no haya escuchado para qué nos sirve un fan and cool de 4 tubos, pues es para hacer frío y calor a la par. Y por supuesto, el modo encendido o apagado, como también el modo de ahorro de energía. Si queremos utilizarlo también con tarjeta lectora o incluso con contacto seco, podemos encender o apagar el sistema directamente por medio de estos contactos. Viene con su luz de fondo, también tienen posibilidad de utilizar sensor remoto. Estos sí tienen programación de próximo encendido y apagado disponible en el propio termostato, por lo que son considerados termostatos programables. Tienen también su opción de bloqueo total o parcial de los botones. Tienen también su modo confort, su modo ventilación y por supuesto, mencionaba yo, el ahorro de energía. Esencialmente hacen lo mismo, de hecho, la diferencia es que pues, los termostatos Orchid son un poquito más económicos, por supuesto, y no realizan estas funciones de programación. Estos dos modelos, o estas dos series particularmente, son las que nos van a ayudar a controlar solamente el sistema de fan and coil. Pero el sistema de fan and coil no lo es todo. Y es que lo mencionamos, pero no lo hemos tocado tanto, que es específicamente todo el sistema hidráulico que se encuentra detrás de estos sistemas de fan and coil. Recordemos que no se trata solamente de jalar agua fría o agua caliente, hay que manejar múltiples factores para que nuestro sistema pueda operar correctamente, para que también no requiera un mantenimiento constante y por supuesto para que nuestro sistema opere eficientemente. Y entre todos estos factores, pues vamos a empezar con algunos de estos accesorios, como lo son las bombas recirculadoras. Estas bombas nos van a ayudar específicamente en los sistemas cerrados a poder mover el agua de un punto a otro, que a diferencia de las bombas en este caso de vacío, que jalan el agua, por ejemplo, a los almacenes de agua como los, ¿cómo se llaman? Perdón, esta marca Rotoplas se llama... bueno, los almacenes de agua que utilizamos en México específicamente, ahí utilizamos una bomba especial que necesita hacer vacío. En el caso de las bombas recirculadoras, este no es el caso, por tener el mismo circuito cerrado, lo único que necesitamos es la fuerza suficiente para mover, literalmente empujar un poquito el agua y de esta forma, pues, esta misma puede empezar a circular al interior de las tuberías. El objetivo es justamente el circular el agua por medio de a través, perdón, de las distintas terminales, específicamente a través de las terminales fan and coil, y posteriormente jalarla de vuelta hacia el sistema de calefacción o de enfriamiento que se esté utilizando. ¿Cómo funcionan? Bueno, ay, justamente pensaba yo no tenía ningún video, que íbamos a compartir un poquito de audio para explicarles rápidamente cómo es que funciona una bomba recirculadora.
¿Cómo funciona una bomba circuladora? Primero, el agua entra a la bomba por el puerto de entrada y entra en el ojo del impulsor. El agua queda atrapada entre las cuchillas dentro de la carcasa de la bomba. El rotor está unido al eje. El eje va desde el motor y baja a la carcasa de la bomba donde se conecta al impulsor. Mientras el rotor gira, también parte energía cinética o velocidad en el agua y ésta se mueve hacia afuera. Esta agua a gran velocidad fluye desde el impulsor dentro de la voluta donde golpea el muro de la carcasa de la bomba y este impacto convierte la velocidad en energía potencial o presión. Mientras el agua se mueve hacia afuera del impulsor, se crea una región de presión baja en el centro que jala más agua hacia adentro y se genera un flujo. El canal de la voluta tiene un diámetro de expansión a medida que gira en espiral alrededor de la circunferencia de la carcasa de la bomba. A medida que aumenta, la velocidad del agua disminuirá. Esto se traduce en un aumento de presión. Por lo tanto, el canal de expansión permite que más agua siga uniéndose y convergiendo en presión, por lo que en la salida de descarga se tiene, por lo tanto, una presión más alta que la de entrada de succión. La alta presión de salida nos permite tener el agua circulando a través de la tubería y que se descargue cuando y donde se necesita. Por supuesto, aunque estas bombas están diseñadas específicamente para sistemas cerrados, también se pueden utilizar en sistemas semiabiertos, como lo que vemos aquí en pantalla específicamente. Por otro lado, si queremos nosotros un modelo en particular a utilizar, podemos utilizar los modelos Aquapump. Estos modelos nos ayudan con distintas velocidades y capacidades para los sistemas hidrónicos. No necesariamente se tendrían que utilizar en aplicaciones comerciales, para ello hay otras bombas también disponibles por ahí que se pueden utilizar para estas aplicaciones comerciales. Si queremos una aplicación un poquito más pequeña, tenemos cualquiera de los modelos PS3F entre algunos otros. Después tenemos los sistemas de purga de aire, ya que pudimos, y vamos a verlo de la siguiente manera. Nosotros hacemos la llamada de calor, por ejemplo, hacia el sistema de fan and coil. El sistema de fan and coil se va a encender si necesitamos un poquito más de presión, necesitamos mover el agua caliente a través de la tubería, vamos a utilizar las bombas eliminadoras, perdón, las bombas recirculadoras. Si utilizamos las bombas recirculadoras, esto también en algunos casos nos empezaría a causar burbujas de oxígeno que se puede llegar a disolver al interior del líquido y estas burbujas de oxígeno nos empiezan a causar otra clase de problemas, particularmente en las partes altas nos van a empezar a causar unas ciertas bolsas de aire específicamente que podrían no permitir el paso adecuado del líquido y esto va a disminuir la capacidad o la cantidad de flujo particularmente que va a pasar a través de las tuberías, algo que probablemente ustedes han vivido pero no se han dado cuenta. ¿Cómo? Si alguna vez les ha sucedido de que en casa se les vacía, el tinaco era la palabra que estaba buscando, si se les llega a vaciar el suministro de agua específicamente porque deja de haber agua en la colonia, algo que desafortunadamente sucede mucho en México. Bueno, en esos casos, una vez que lo vuelven a llenar, a veces, y solo a veces, o muy seguido, dependiendo también de qué tan largas sean las tuberías, las llaves empiezan a acumular aire al interior, lo que causa que las primeras veces empiece como a escupir agua con aire la propia llave una vez que la abrimos por primera vez y después de un rato empieza a salir agua, pero notamos inmediatamente que la presión o la cantidad de agua que tenemos en esa llave no es la suficiente o no es la misma que lo que nosotros teníamos anteriormente, hasta después de un cierto tiempo cuando nos deshacemos de ya todo el aire que pudiésemos tener en la tubería. En un sistema abierto no hay tanto problema, podemos abrir las llaves y ya. Pero en un sistema cerrado, ¿cómo le hacemos? Bueno, vamos a tener que deshacernos de estas microburbujas de aire o este aire específicamente que se genera al interior. Aquí, de hecho, podemos ver un ejemplo de qué es lo que sucede cuando nosotros no utilizamos un sistema de eliminación de aire y una vez que nosotros vamos abriendo las válvulas eliminadoras de aire, pues entonces ya vemos cómo la cantidad de aire o de burbujas que se encuentran al interior disminuye cada vez más hasta el grado en el que definitivamente desaparece. Hay múltiples motivos, no solamente son las bombas, también hay una cierta cantidad de oxígeno que aumenta con respecto al aumento y disminución de presión. Cuando nosotros enfriamos y calentamos el agua, también estamos expandiendo y contrayendo
el agua, lo que causa estos cambios de presión y que pueden generar la liberación de oxígeno. También, por supuesto, tras la primera operación, nos queremos deshacer del vacío y tenemos que llenar un poquito más de agua, y pues la acción de la bomba por succión y aspiración. ¿Y qué vamos a utilizar en este caso? Pues de nuevo las válvulas eliminadoras de aire. Estas válvulas particularmente tienen un flotador al interior que conforme nos vamos acercando a un punto en el que empieza a haber aire al interior, se abre una pequeña valvulita que tenemos aquí en la parte de arriba, y esta permite el escape del aire. Conforme se va eliminando todo el aire al interior, es decir, empieza a haber solamente líquido, se empieza a cerrar por sí mismo, y esto lo hace de forma automática con un proceso muy, muy simple de flotador. Estas válvulas en particular, pues las podemos utilizar en todos los sistemas hidráulicos, no solamente en los sistemas de fan and coil. Se utilizan mucho, por ejemplo, en las secciones de suministro. Aquí en México, por ejemplo, se instalan en la entrada de las casas donde tenemos el suministro que va hacia el aljibe para evitar la acumulación de aire que también puede generar una simulación de gasto mayor para los usuarios. Si a ustedes, por ejemplo, les ha sucedido que les llegan grandes pues cuentas de uso de agua y realmente nunca les ha caído tanta en su aljibe, es casi siempre por eso, eso lo pueden verificar. También se utiliza, por ejemplo, en los sistemas de calefacción solar, particularmente estos modelos de latón que tenemos aquí, que son más resistentes. Aquí, pues, ahí. A ver, creo que no se ven los no, qué bueno. Estos modelos de latón particularmente que se utilizan con los sistemas de calefacción solar para que cuando se empieza a calentar el agua y se empieza a generar vapor, pues este mismo también empieza a liberar aire, y ese aire que se acumula en las tuberías también empieza a causar todos los mismos problemas que nos estrangulan las vías de fluido que se encuentran al interior. Y pues para poder deshacernos de eso utilizamos exactamente la misma válvula, y así eliminamos todo el posible peligro de obstrucción y posible destrucción del propio equipo. Por supuesto, también la eliminación de aire, específicamente en los sistemas hidráulicos, nos va a disminuir el ruido de operación, las posibles vibraciones dentro de los sistemas y los golpes de viento que pudiesen llegar a existir en el sistema. Si no deshacemos el aire, y esto es algo que va a suceder tarde o temprano en todo sistema hidráulico que no tenga eliminación de aire, algo que sí llega a suceder desafortunadamente, pues vamos a tener tuberías que se rompen, que se desgastan fácilmente, o partes móviles que simplemente truenan y que tienen que ser cambiadas a la brevedad. Ya sabiendo entonces, bueno, hacemos la llamada de calor, se encienden las bombas para circular el agua suficiente a través del sistema, estamos eliminando ahora el aire que tenemos también dentro de las tuberías, ahora nos falta asegurarnos de que tengamos un sistema balanceado. ¿Balanceado cómo? Y es que tenemos una presentación bastante grande de cómo se funcionan los sistemas de balanceo, pero vamos a reducirlo así. Cuando nosotros hacemos el suministro de agua caliente o de agua fría, conforme más cerca nos encontramos del suministro, vamos a tener unos aumentos de presión que nos van a causar que el flujo sea mayor conforme más cerca nos encontramos al suministro. Y conforme nos alejamos, este va disminuyendo. Si nosotros empezamos en este caso a disminuir la demanda, vamos a pensarlo así, como que aquí en lugar de tener 4 chorros de agua, tenemos 4 unidades de fan and coil. Cada una de estas unidades de fan and coil está recibiendo una cantidad diferente de agua. En este caso, las que se encuentran más cerca del calentador están recibiendo mucha agua caliente, y conforme nos alejamos empiezan a recibir muy poca. Si el punto medio está aquí, en el tercero, los primeros dos se están dañando porque están recibiendo demasiada agua, y el último no está utilizando la necesaria para poder calentar el cuarto. Entonces, esto nos da problemas de disconfort para los usuarios y también de desgaste de los equipos. Si empezamos, todavía sin arreglar nada, si empezamos a disminuir la demanda de estos 4 equipos, vamos a tener un aumento de presión en los demás al tener una interferencia hidráulica. Y esto nos genera ahora daños catastróficos que pueden llegar a suceder en el resto de los equipos, como lo vemos aquí. Algo que obviamente no queremos que suceda. Por lo cual, para evitar este problema, lo que se hace en primer lugar es el balanceo estático, disminuyendo específicamente el orificio de salida, el KD particularmente, a cada uno de los equipos que nosotros vamos a utilizar. Y hasta ahí, por lo menos, cada uno de nuestros sistemas debería de recibir la cantidad de agua suficiente. No sé si alcanzan a ver aquí la diferencia que tenemos cada uno de estos cuadritos, cada uno de estos cuadritos todo del mismo tamaño, y después en la siguiente slide, este es un poquito más pequeño, este es un poquito más grande, y así hasta que llegamos al tamaño adecuado para tener todos exactamente con la misma presión y también con el mismo flujo, independientemente de qué tan lejos nos encontremos del suministro de agua. Hasta ahí todo bien. Ya todas nuestras unidades deberían de recibir la misma cantidad de agua, o no deberían, mejor dicho, de permitir un paso extremo
de fluido a través de los mismos equipos. ¿Qué pasa si empezamos ahora con nuestras 4 unidades funcionando bien? Cerramos una. Al momento en el que nosotros hacemos eso, tenemos un problema muy similar de sobrecarga en el resto de las unidades. Desafortunadamente, esto no desaparece completamente. Para poder nosotros deshacernos de eso, tenemos que utilizar también un sistema muchísimo más complejo, que en este caso pueden ser los PCUVs o incluso las válvulas de control dinámico, o también pueden ser las válvulas de balanceo específicamente de suministro y retorno que se utilizan en los distintos sistemas. Y vamos para eso. Si lo pensamos como que hasta ahí ya solucionamos todos los problemas, suena también bastante bien, algo que realmente nos costaría poco dinero a los usuarios finales o específicamente a los dueños de las unidades. A nosotros como instaladores o inversores en algunos casos también nos significaría un menor costo si lo pensamos como un sistema ideal. Pero desafortunadamente nada en el mundo es ideal. Porque nosotros podremos pensar en el ejemplo del hotel de los 300 cuartos, que todo el año va a estar lleno en los 300 cuartos. Sabemos que esto no es cierto. Sabemos que hay temporadas bajas y temporadas altas, particularmente en invierno y verano existen mayores demandas de, pues, de calor y de frío, particularmente con respecto a qué sea lo que se esté utilizando. Esto, pues desafortunadamente también quiere decir que la variación de los caudales al interior de las tuberías, la demanda de calor y frío energético y por supuesto la presión del propio sistema va a variar constantemente, por lo cual pues necesitaremos realizar múltiples cálculos para que nuestro sistema se encuentre balanceado adecuadamente y entonces tengamos todas las terminales funcionando adecuadamente con el caudal para el cual fueron diseñados originalmente, es decir, todos reciben la cantidad de agua que deberían todo el tiempo. Evitamos velocidades de fluido demasiado elevadas que pudiesen causar ruidos y acciones abrasivas que también nos pueden causar, por supuesto, la generación de oxígeno al interior. Nos impide en este caso que las bombas funcionen fuera de las condiciones, perdón, fuera de condiciones de bajo rendimiento o en algunos casos que se encuentren demasiado forzadas y también limitamos las presiones diferenciales que actúan sobre las válvulas de regulación, asegurando también el funcionamiento correcto de todos los dispositivos. ¿Y qué vamos a utilizar para esto? Pues vamos a utilizar particularmente las válvulas de balanceo de flujo y balanceo estático, donde vamos a utilizar válvulas como estas que tenemos aquí en el suministro o retorno de cada una de las unidades de Fanacoil. Y en el suministro y retorno de ramales vamos a utilizar también válvulas automáticas que nos ayuden a controlar todo el sistema. Y si estamos utilizando, por otro lado, un BMS, un Building Management System, podemos también pasar a no solamente utilizar las válvulas de balanceo estático y dinámico, perdón, balanceo estático y automático, sino también las válvulas completamente automáticas que utilizan los actuadores Combi QM. Estos particularmente pueden también abrir y cerrar ciertos, en este caso, suministros particularmente a distintos ramales o distintas unidades para que entonces desde una sola unidad, es decir, desde una sola computadora, podamos controlar no solamente la administración energética de todos los termostatos, sino también distribuir cuáles son los distintos flujos y los caudales hacia el resto de las unidades. Así también nos aseguramos de que nuestro sistema, todo el sistema, no solamente cada una de las unidades, funcione un tiempo mayor también más eficiente. Entre estas válvulas, bueno, está la válvula de balanceo Combi 2 Plus. Esta es una válvula de balanceo estático que particularmente se instala casi siempre en la sección de retorno, aunque también se puede instalar en la sección de suministro. Esta es una válvula que tiene su indicador de presión aquí directamente en el dial, que nosotros podemos colocar muy fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es quitar la tapa, esta se quita con un tornillo y posteriormente podemos ajustar y también podemos realizar las mediciones tanto de suministro como retorno que pudiésemos tener para presión al interior del propio sistema utilizando los manómetros especiales hidráulicos. Bueno, si ya tenemos estas válvulas particularmente en cada una de las unidades, después lo que vamos a querer hacer es balancear de forma estática o automática, es decir, de forma dinámica, el suministro y retorno de cada uno de los ramales. Y para eso vamos a utilizar las Combis 3 Plus. A diferencia de la válvula anterior, que es una sola válvula, aquí tenemos dos válvulas en particular. Una que va de suministro y otra de retorno. La azul es suministro, la roja es de retorno. Estas dos en conjunto nos ayudan a trabajar con la presión de suministro y retorno que también nosotros podemos utilizar en conjunto, específicamente con este diafragma que tenemos aquí, que nos ayuda a manejar el orificio variable para que dependiendo de la presión que tengamos de retorno, también se pueda ajustar por sí mismo la entrada de, o bueno, el suministro específicamente en la válvula azul. Y está, por supuesto, la Combi-F. La Combi-F específicamente es una válvula también estática que nos ayuda a que tengamos un suministro regulado
Esta es una válvula un poquito más grande que nosotros vamos a utilizar inmediatamente después de los enfriadores o los calentadores, es decir, de los boilers o de los chillers, para evitar que la cantidad de agua que va retornando hacia la misma unidad y que regresa hacia el resto del circuito, pues se encuentre controlada. Limitar en este caso la presión y por supuesto el caudal. Luego están las válvulas dinámicas. Las válvulas dinámicas particularmente tienen un funcionamiento automático de asiento de válvula preajustable que nosotros podemos colocar para que independientemente de la presión que se tenga en el sistema, también se ajuste por sí mismo el cabe, es decir, el orificio, y así evitemos un exceso de presión dentro del propio sistema. Hacen básicamente tres funciones, que es en este caso el control energético por medio de presión, el control de caudal y también el control de temperatura. Este último particularmente utilizando los actuadores con BQM, que estos se pueden conectar al resto del sistema de administración de edificios para que entonces nuestro sistema pueda estar controlando de una forma todavía más eficiente. Que si bien suena esto un poquito complejo, estamos probablemente pensando en, ok, entonces vamos a pasar de tener una persona que en algunos casos va a estar realizando ciertos cálculos dependiendo de la demanda que se tiene usualmente máxima o mínima dentro del hotel, digamos, para que ponga las válvulas a ciertos valores y venga después y las vuelva a ajustar. En lugar de eso voy a tener una persona que me va a administrar todo desde una computadora, más o menos. Lo que tendremos sería una persona que sí va a administrar todo, pero no necesariamente va a estar vigilando todos y cada uno de los puntos, sino que se va a asegurar que el sistema opere correctamente y en caso de presentarse un problema sepa qué hacer o a quién llamar. Así es como va a funcionar. Ya que entonces nosotros controlamos, en este caso, la presión y el caudal, ya controlamos también el oxígeno del aire al interior de las tuberías. Ya nos aseguramos de tener el agua corriendo a través del resto del sistema. Y ya tenemos nuestro sistema operando por parte de la demanda, específicamente del termostato. ¿Qué nos falta? Pues podemos nosotros reducir la presión particularmente dentro del sistema. ¿Por qué? Si ya estamos nosotros manejando la presión también con las válvulas y actuadores combi, ¿por qué necesitaremos también un regulador de presión? Porque la presión acumulada dentro de los sistemas es directamente proporcional a la cantidad de masa o de fluido específicamente que nosotros tenemos en cada una de las unidades. Suena muy complejo, ¿no? Bueno, si tenemos demasiada agua como en un globo, que nosotros podemos inflar con aire, el aire también es un fluido, si empezamos a llenar cada vez más, llega un punto en el que el globo simplemente no puede soportarlo y entonces termina por explotar. En el caso de las tuberías funciona exactamente igual, pero las tuberías no se inflan. ¿O sí? Pues no precisamente, las tuberías se expanden un poco, se rompen después y luego hay una catástrofe. Para evitar estas catástrofes, independientemente de los controles, que todas las válvulas que acabamos de ver son para asegurar que las unidades de fan and coil no reciban daños. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está todo el resto de la tubería que nosotros tenemos que mantener también operando correctamente? Bueno, ahí justamente es donde van a entrar las válvulas reguladoras de presión, que nos van a evitar que el exceso de presión que pudiese salir de cada una de las terminales nos cause ahora daños en el resto de la tubería. Y esto funciona específicamente con una acción de resorte con respecto a la presión que se tiene de entrada para que podamos nosotros mantenerlo lo más estable posible utilizando no un actuador tal cual, sino más bien podremos llamarlo un switch de presión, pero es un switch mecánico. Funciona así como lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo. A ver, ahí si no se ven bien. Ahí está. Funciona como lo vemos aquí en este momento justamente. Tenemos una presión de entrada que pudiese o no ser mayor a lo que nosotros tenemos colocado en el dial, en el selector que tenemos en la parte de arriba. Con respecto a la cantidad de agua que vaya entrando independientemente, se genera una fuerza opuesta por parte del resorte que nos va a limitar en la cámara interior también la cantidad de agua que pueda salir y así la presión de salida se mantiene. De esta forma, independientemente de la demanda que tengamos en todo el sistema y también del retorno que tengamos de fluido a través de todo el sistema de tuberías, vamos a evitar daño en todas las partes del sistema por presión. Si quisiéramos en algunos casos aplicar también un poco de limpieza a nuestro sistema, algo que puede llegar a ser necesario, también está no solamente la válvula D06, DS06, perdón, sino también la válvula FK06. Esta particularmente incluye también el regulador de presión exactamente con el mismo dial set y tiene la ventaja de tener un cartucho de, de filtro lavable que nosotros podemos utilizar para eliminar todas las impurezas que se pudiesen encontrar al interior del sistema. Cada vez que se va a realizar una limpieza de estos sistemas, lo único que tenemos que hacer es abrir esta llave y se realiza el vaciado de esta válvula, mientras que el resto del fluido sigue pasando a través de la unidad. Si nosotros queremos
de alguna u otra forma, utilizar el DS06 exactamente igual, esta sería la válvula reguladora de presión, y nosotros le queremos agregar este filtro, esto es posible, es muy sencillo, son exactamente la misma válvula. Lo único que tenemos que hacer es quitar el cartucho inferior y entonces colocar el filtro. Es un filtro que también se puede reemplazar muy fácilmente. Con esto ya controlamos todos los factores, en general, los más comunes o prácticamente todos los factores que pudiésemos tener en la tubería, en los equipos, en los ramales, en el suministro. Nos vamos a asegurar de que tengamos la presión adecuada, vamos a eliminar contaminantes, nos vamos a deshacer del aire que evita que nuestro sistema funcione bien, vamos también a tener el control preciso de temperatura en cada una de las terminales. ¿Qué nos falta? Ah, sí, pues necesitamos que el agua pase a través de cada una de estas unidades. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con las válvulas de zona. Las válvulas de zona particularmente están hechas para permitir el paso de agua a través de la unidad o desviarlo fuera de la unidad. En general, una válvula tiene una de dos funciones. O se abre y cierra, como haría, por ejemplo, una llave de un baño cualquiera, de un lavabo, o realiza el desvío del fluido. De tal manera que si fuera de apertura o cierre, solamente se va a cerrar el paso y esto va a causar una diferencia de presión entre las distintas unidades, o realiza el desvío y realiza también una diferencia de presión ligeramente menor a lo que tendríamos anteriormente. Para esto están las válvulas de dos vías y también las válvulas de tres vías. De ambas tenemos también disponibles los modelos, ya sea en sus versiones 5000 o también las válvulas, no se me ve el nombre, las válvulas BC. Todas estas válvulas particularmente están hechas de dos partes. Es el actuador, que es básicamente los componentes mecánicos y electrónicos que se encargan de controlar el cuerpo, y el cuerpo, por supuesto, que se encarga de realizar la apertura y cierre. Entre los distintos modelos están por aquí las válvulas BC. Estas son válvulas hidrónicas de cuerpo de latón, pero actuador con carcasa de plástico. Estas son de las más comunes a utilizarse prácticamente en todas las ciudades, debido a que son bastante baratas. Hay modelos para 220 y 110 volts AC, así como también 24 volts AC. Están también sus versiones, su versión, perdón, de punto flotante, de Spring Return. Específicamente abajo a la derecha pueden ver la BC4043. Esta es una válvula de 220 volts, no, perdón, la de 24 volts, discúlpenme, modulante de 0 a 10 volts. Ahí está abajo a la izquierda. Esta es, perdón, la BC 7931. Si quisiéramos utilizar cualquiera de los otros modelos, los demás son de apertura o cierre, y la diferencia va a venir específicamente en la presión de cierre y también los tamaños que pudiésemos llegar a utilizar en cada una de las unidades. Así como también ustedes pueden ver el modelo BC 6983 y 6936 y 6934 son de tres vías. Los modelos BC4013 y 6013 son de dos vías, así como el 7913, pero este es de punto flotante. Y la última, de 220, la DC4043, esta también es de tres vías. Si quisiéramos utilizar estas mismas válvulas, pero en aplicaciones un poquito más abrasivas, particularmente, esto es algo que se usa mucho en aplicaciones en resorts, en playas, etcétera, donde el aire salino puede empezar a causar cierta corrosión o cierto daño en algunos plásticos, y quisiéramos una unidad que pueda soportar mejor estas condiciones, están también las válvulas de zona serie 5000, 4043 y 8043. Estas son válvulas que trabajan a ya sea voltaje de línea, es decir, a 100 hasta 230 volts en el modelo 4043, o voltaje bajo de 24 a 40 volts en los modelos 8043. Y están disponibles, perdón, para aplicaciones ya sea de agua caliente y agua fría, o también incluso para vapor, dependiendo de cuál sea la aplicación que queramos utilizar específicamente. Permítanme un segundito. Mis disculpas. Mm, Algo raro le está pasando a mi computador, perdón. Mm, Parece que ya. Una disculpa, perdón. Entonces, dependiendo de cuál sea el que vayamos a utilizar, sería la serie 5000 si queremos un cuerpo, perdón, un actuador de latón, de metal, o si queremos un actuador un poquito más barato, pues están las válvulas BC.
Y entre todas las soluciones, pues resumimos aquí, están los termostatos Halo y Orchid para los sistemas de fan and coil, para control del ventilador y también el control de las válvulas de eliminación de aire, las válvulas de balanceo estático y dinámico, las válvulas reguladoras de presión, las válvulas de zona, y me doy cuenta que aquí por algún motivo no están también las bombas recirculadoras. Todos estos de la marca Residio para poder asistir a todas sus necesidades en sistemas hidráulicos, no solamente hidráulicos, sino también de fan and coil en general. Hasta aquí, bueno, no sé si tengamos alguna duda, veo no hay ninguna pregunta en el chat de momento. Muchas gracias por asistir al seminario del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es César Maya. Por favor, cuídense mucho, no salgan de casa, hay que lavarnos las manos, seguir las recomendaciones de los expertos y vacunarnos para que la situación se acabe muy pronto y nos podamos conocer en persona, porque estas sesiones usualmente las hacemos en vivo. Que tengan un excelente día, hasta luego. Yo sigo aquí otro par de minutos en caso de que tengan alguna duda en particular. Hasta luego.